El laberinto del iris, una novela que desde que comienza no puedes dejar de leerla, es extraordinario. Y de los comienzos vamos a hablar. Cuéntanos el comienzo de la novela. Está situado en la ventanilla de un avión. Entonces, cuéntanos si esto es casual, puede haber sido de otra manera, cuéntanos un poco. Claro, el hecho de que la novela comience cuando Dominique, el protagonista, está tomando un vuelo, es porque realmente es un momento donde las personas, cuando están, digamos, a 10.000 metros de altura, sin conexión en los teléfonos, hay un momento en el que miras por la ventanilla y empiezas a ver lo que yo denomino como el termitero, ¿no? Que es esa ciudad, las cosas se van haciendo más pequeñas, vas cogiéndoles distancia y yo te diría que cada vez ese mundo que dejas araña un poco menos. Ese arañar quiere decir que dejas muchas cosas como un lastre ahí debajo y te permite que la cabeza empiece a pensar en otras cosas que normalmente se te esconden porque tienes la maraña del día a día, de todas las cosas que te van llegando. Hay un momento que el protagonista ve el mar desde el avión y el mar obviamente es un ser vivo con su energía, sus olas, picado, pero desde esa altura él lo ve como si fuera un manto metálico, inconsútil, liviano. No tiene esa, porque en la distancia no se ve todo ese detalle del rizo y del movimiento. Y lo mismo con la ciudad, lo mismo con las cosas. Y es muy curioso porque una de las cosas que piensa el protagonista también es, él dice, ahí arriba tengo un pensamiento completamente distinto, pero si encima de estar aquí pudiera salir hacia el espacio, si todas las personas de este mundo pudiéramos salir una vez en la vida, no tomar un avión, sino salir a orbitar alrededor de la Tierra, si pudiéramos ver la Tierra a esa distancia, estoy seguro que nuestra relación con ella, con la Tierra, con las cosas y con los demás, sería muy distinta. O sea, creo que esa coger distancia es una cosa muy buena y que te permite de alguna manera ponderar y ver que la vida no solo son las 30 cosas que tienes ahora mismo, ¿no? Que te la hacen en la cabeza. Y de hecho, ya cuando va a aterrizar, ¿no? Y ves el lagrimeo de las gotas en la ventanilla, que es ya lo último antes de dejar el avión, y él se pregunta, ¿y si el destino último del ser humano fuera esto? Fuera darse cuenta del lagrimeo de esas gotas de agua por la ventanilla. O sea, se torna muy filosófico siendo una persona normal, porque esa distancia de la Tierra, el estar hacia afuera, le hace de alguna manera llegar a pensamientos que no hubiera podido así. Claro, porque todo el tema de la perspectiva que toma con toda esta distancia, toda esta nueva visión de las cosas, en el libro lo que haces es establecer un término nuevo que creo que no habíamos jamás escuchado nadie, que es ese jamais vu. De alguna manera, cuéntanos exactamente qué es esto y porque es muy interesante. Claro, o sea, yo me di cuenta que estamos muy acostumbrados a hablar del déjà vu, ¿no? El déjà vu como, ay, me ha venido una sensación que ya había vivido. He tenido un recuerdo, algo que lo siento como un recuerdo vivido, aunque sea una experiencia completamente nueva. Y ya estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, en el libro, el protagonista lo que sí que tiene son muchos momentos que él denomina los jamais vu, que es lo nunca visto. Es decir, son cosas cotidianas, son cosas que él sí ha visto, sí ha vivido, pero nunca lo ha hecho de forma realmente consciente. O sea, no es lo mismo cuando él dice, por ejemplo, de ahí el nombre del laberinto del iris de la novela, hay un momento cuando él está enfrente del espejo, se ha visto los ojos 1.000.000 de veces, pero hasta un día que no comienza cuando está en el avión, que son unos cubículos muy pequeños, los lavabos, y tiene a un palmo sus ojos, ve su iris y por primera vez, digamos que es consciente de la belleza que tiene ahí y ve las hebras y digamos, él dice, me caí en el laberinto del iris y empieza a ser consciente de que la realidad es infinita y que a cada paso tenemos a nuestra mano un montón de cosas. Vamos, que no hay que buscar la magnificencia ni la deidad en cosas altivas, sino que es como la sacralidad de lo mundano, el triunfo de lo pequeño. Tú puedes estar horas mirándote los ojos o mirando los ojos de alguien. Ese es lo que es el jamais vu. Es, de alguna manera, ser conscientes de cosas que han estado siempre ahí, pero que las hemos pasado por alto.
Entonces eso le pasa, hay un momento que está en la habitación y entra la luz en un momento determinado y se crea esa luz de la tarde y él ve como esa especie de nube de polvo de oro que está en la habitación, que todos lo hemos visto alguna vez, cuando entra el rayo de una manera muy determinada. Y él se da cuenta de eso y dice, Dios mío, soy consciente de lo extraordinario. Lo he visto muchas veces, pero no me he caído en esa realidad, no la he vivido como se merecía. Entonces, él empieza a ver que las cosas no solo reflejan la luz que se les proyecta, sino que tienen como una luz propia, una entidad, una ardentía. Y el libro va de descubrir la maravilla que se esconde a cada paso en el mundo. De alguna manera yo creo, después de haber leído el libro, que es bastante necesario, haciendo un pensamiento acerca del hecho de que vivimos en un mundo rapidísimo, en un mundo en el que cada vez además prima más lo mental, lo racional de alguna manera, como que esa parte sensitiva, esa parte perceptiva, esa parte más sensorial de alguna manera la tenemos un poco dejada de lado. El hecho de pararnos a sentir, pararnos a observar, pararnos a escuchar cosas, de alguna manera estamos cada vez más alejados de eso porque cada vez estamos más distraídos y con la atención más dispersa, más hipervincular de alguna manera. Entonces pensaba yo en esto, en el que la sociedad cada vez tenemos más sitios en los que nos enseñan a meditar, sitios en los que tenemos el mindfulness de hoy en día que prolifera por doquier. Hasta pensaba en esto, en el laberinto del iris, como una especie de libro necesario a estos efectos y que puede ser muy constructivo de cara a que nos paremos, porque la lectura de este libro es un oasis. Es un oasis por el hecho de que, aunque tú no te pares a ver las cosas o a sentirlas, en el libro sí que lo estás haciendo, con lo cual yo creo que eso puede tener una aplicación bastante interesante de cara a mejorar a las personas que lo lean. Esto por un lado. Y por otro, ¿tú crees que esto es necesario para nosotros? ¿Tú crees que puede ser algo positivo que tú puedes aportar con este libro? Me resulta muy interesante lo que comentas, ¿no? De que es algo que hoy en día es casi lo contrario lo que tenemos, ¿no? Vivimos en la sociedad hipervinculada que decías, donde hemos sido devorados absolutamente por la información. O sea, se genera una velocidad tan grande, antes por las personas, ahora también por las máquinas, la inteligencia artificial. La información ha pasado de ser algo que podía ser transformado en conocimiento a algo que realmente llega a ser un problema para nosotros, ¿no? Para decir, saber qué es algo útil, qué no lo es, y nos pegamos todo el día descartando cosas. Quiero decir, antes había un problema para acceder al conocimiento, porque no era sencillo, desde Internet se hizo más sencillo y ahora es al revés. Ahora hay un problema de sobreinformación y saber qué es conocimiento y qué es ruido. Me gusta mucho el apunte que has hecho del libro de que te obliga de alguna manera a pararte y a reconsiderar eso, ¿no? Esa velocidad y ese... Obviamente el papel tiene una dimensionalidad. Cuando el protagonista Dominique en la novela cuenta las cosas, solo habla él, no hay más voces, el papel es lineal. No es como cuando estamos en una conversación, que hay tres personas hablando y se interrumpen. La belleza de la lectura es que las cosas ocurren secuencialmente. Y solamente ese hecho, tener que leer una cosa y luego otra, ya crea un lenguaje distinto al de la oralidad y al de la televisión o al de los vídeos de las redes. Creo que por eso la literatura y los libros siguen siendo importantes, ¿no? Y no sé, eso que dices del oasis de un poquito de calma, de encontrarse uno mismo, de dar un paso hacia atrás, me parece muy lindo, porque realmente yo creo que no digo cosas excepcionales, sino que hago patente cosas que son excepcionales. O sea, es decir, claro, que a mí me ha costado muchos años el darme cuenta de ello. Y como me considero un hombre afortunado por haberlo conseguido, creo que el hecho de contarlo y que al menos unas cuantas personas más puedan, gracias a eso, ser capaces de llegar a ese punto, para mí sería el mayor éxito del libro, que me suceda esto que me estás diciendo, ¿no? Que venga la gente y diga, gracias a lo que has escrito me he dado cuenta de que el infinito está en un punto. O sea, para llegar al infinito no hace falta irse al final, a los límites del cosmos, con caerte en un iris mirando los ojos de alguien que te gusta. Eso es infinito. Eso es donde quiero llegar.
que no hace falta irse hacia afuera, sino es un viaje interior y es un viaje hacia el triunfo de lo pequeño, es la sacralidad de lo mundano, es encontrar a Dios, o como quieras llamarlo, a la completitud del cosmos en cosas que están a cada instante, solo hay que saber verlas. Claro, porque además, pensando acerca de todo este tema, yo decía, parece que lo sensorial, lo perceptivo, parece que de alguna manera es más externo, de alguna forma. El hecho de pararnos a simplemente ver, oír o lo que sea, de alguna forma parece que le damos una superficialidad que no es tal, porque en realidad, ¿qué hay más que ser conscientes de lo que tenemos delante, de ese momento en el que la otredad y la mismidad son una misma cosa, de ese momento en el que sientes que entiendes tu lugar en el mundo porque estás siendo consciente de él? O sea, de alguna manera me parece que lo que hablabas antes, ¿no? De la sacralidad, de lo mundano, de lo cotidiano, del hecho de que no somos conscientes de la importancia que tiene estar aquí y ahora. Y es extraordinario. Y me parece que es una parte que puede ser, que no hace falta que nos pongamos ni místicos ni religiosos, vaya, pero me parece que puede tener una trascendencia personal y espiritual para el lector que puede ser muy interesante. ¿Qué opinas de esto? Sí, o sea, yo creo que realmente la persona que sea el momento de que le haya llegado el libro, lo va a disfrutar muchísimo. También creo que es un libro que tiene que encontrarte en el momento adecuado. Creo que es un libro que te lo pueden regalar y puede ser que ese no sea tu momento y que lo dejes en la estantería y que 2 años después digas, Dios mío, ahora es el momento. Creo que cada uno lo sabe, es una evolución, pero sí creo que lo mismo que a mí otros autores me han ayudado mucho a llegar a ser quien soy, porque yo soy quien soy gracias a la gente que he leído, está claro. O sea, parece que uno tiene grandes ideas, que es eximio en los pensamientos y en el fondo lo que estás haciendo es de alguna manera sintetizar y aderezar o dar una capa, una pátina de brillo sobre lo que te han enseñado otros. Ojo, que es bastante. Todo el conocimiento humano se basa en apoyarte en los que eran mejores que tú. Y tal vez un día alguien lea algo mío y se apoye en mí para dar otra cosa. ¿Qué más se puede pedir? Hablando de toda la percepción sensorial, hay un momento muy interesante en el que Dominique y Milena, en ese momento, están haciendo una lista de sonidos, de alguna manera, que les hacen que la vida sea un lugar más agradable y con menos azaroso. Es un momento que me parece muy interesante. ¿Qué nos puedes contar? Sí, a ver, el personaje Dominique tiene una especie de hipersensibilidad del mundo, de los colores, en cuanto ve las equidistancias, los tornasoles, cómo él define, ¿no?, cada una de las cosas que ve, ¿no? Pues eso, ve los ojos verdes y dice, aquello era un mar de jade donde donde se creaban las auroras boreales que luego se proyectarían en el cielo. Tiene como un lenguaje muy poético acerca de cómo va mezclando las sensaciones visuales con las sensaciones táctiles, olfativas. Hay una sinestesia que es un hilván continuado en la forma que tiene de contar las cosas. Y hay un momento que está con una de las chicas que aparecen en la novela, con Milena, y comienzan a hacer un listado, es muy curioso, de sonidos que ellos dicen como que les han salvado la vida en más de un momento. Esos sonidos que directamente te hacen sentir mejor. No sabes por qué es, pero es así. Y entonces empiezan a hacer un listado de sonidos muy curioso y le dice el crujir de las cuerdas en un barco amarrado en el puerto, el borboteo de la olla o del puchero puesto al fuego, el pasar 2 páginas que están pegadas y las separo, el ronroneo de un gato, la aguja del vinilo cuando ha terminado de girar y sigue girando, esa especie de ruido de fondo, de cosita. Y es verdad. O sea, tú te paras a esos momentos y dices, qué maravilla, no es nada, son pequeños ruidos, pequeños sonidos, pero cómo nos complementan y siempre están ahí, pero ellos son conscientes de ello y deciden hacer una lista para compartirlos. Me parece un momento muy bonito porque así como Dominique es esa persona mega sesuda, intelectual, escritor que está... Y Milena es una chica con una sensibilidad súper especial que a él le da mil vueltas en cuanto que tiene la naturalidad. Él lo está estudiando y está redescubriendo el mundo y ve que ella es como que es así.
tiene esa naturaleza. Y entonces él la ve y dice, ¿cómo decirle a un pez que es el agua? ¿Cómo decirle a un pájaro que es el aire? De igual forma, Milena lo sabía, sin saber siquiera que lo sabía. Hablábamos tú y yo antes de que la trama del libro es la misma forma de contar las cosas. Yo me quedo con esta frase. Así que me gustaría que la completaras, que la explicaras un poco, cuéntanos cosas, porque esto se acabó la mitad. Es complicado el entender eso, ¿no? Cuando alguien pone mucho interés o alguien coge una novela, porque una novela se supone que es un libro donde hay una consecución temporal, pasa una serie de cosas, aparecen unos personajes, y yo muchas veces les decía, este libro se puede empezar por cualquier página, y terminas y empiezas por el principio y sigues. Digamos que tiene una especie de forma de composición fractal o espiral, y que, bueno, lo puedes coger por la página primera y vas a entender cómo yo he llegado ahí, pero no es necesario. Además, en el momento que el personaje ya está en el mundo y empieza a tener esa percepción de las cosas, eso es la novela. Es decir, él podría haber estado las 330 páginas de la novela en la habitación sin salir, viendo cosas, pensando, con pensamientos, y hubiera sido válida. De hecho, hay dos cosas que hay que entender. Obviamente pasan cosas, hay personajes, sale al mundo, pero es continuamente los pensamientos de Dominique que ha tenido. O sea, la misma, porque es el mismo pensar de las cosas lo que está expresando. Y lo hace de una manera lírica, lo hace de una manera cuando él expresa, como te decía, ¿no? Cada una de las cosas que ve. Él ve un amanecer, ve la arrebolada, ve todos esos colores en el cielo, ve esos naranjas, granates, amarillos, ese color fuego y esa infinitud, ¿no? Del rosicler, de la arrebolada, se queda mirando aquello. Esa imagen, o cualquiera de las que tiene del polvo de oro que te he dicho de la habitación flotando, o un momento en el que ve una zarza y hay como una tela de araña perlada por gotas de agua, y dice, sé que simplemente con pasar la mano destruiría la tela de araña, que no hay nada más frágil en este mundo que eso, pero a la vez no hay nada más fuerte que se pueda quedar grabado en mi memoria. Él sabe que ese sentimiento del mundo ya forma parte de él y no se lo va a poder quitar jamás, aunque sea una cosa que pases la mano y se desintegre. Eso es lo que él intenta decir. Es una ida y vuelta hacia lo externo, la realidad externa, y la realidad interna que él va interpretando todo el tiempo. Por eso es el mismo contar de las cosas lo que define la historia. Claro, además, Dominique en este caso define muy bien las cosas por ese lenguaje que tiene. Es extraordinario la manera en la que es capaz de entender la realidad a través del lenguaje que tiene, que es muy amplio. Y esto nos lleva a los límites del lenguaje, que es un tema que no se nos acaba nunca. Háblanos de Dominique y el lenguaje porque hay tremendo. Claro, o sea, él es un intelectual, él es un escritor y piensa que ha leído mucho, que conoce mucho, que sabe mucho, ¿no? Lo que te contaba, que él de repente se sigue sorprendiendo de cómo personajes como Niobe o Milena le enseñan tanto con la naturalidad de ser, simplemente que son, y él se asombra mucho de eso, ¿no? Y dice cómo me enseñan tanto o cómo tienen esa naturaleza, esa interacción, como un fluir en el mundo, y yo que soy tan sesudo estudiando y tal. Y de alguna manera él se da cuenta de lo que decía, o sea, hay un momento en el que está Niobe tumbada en la cama, desnuda, y él, bueno, ella se ha quedado durmiendo, él está echando un cigarro antes de ir a acostar, se acerca a la cama y está dormida, y le pone la mano sobre la cintura. Y él describe, era como si el peso de mi existencia se descargara y pasara a través de ella. Él se siente conectado con ella, se siente conectado. Y entonces él intenta expresar esa sensación de completitud que tiene con ella. Dice, y yo, que tan conocedor de palabras me creía, no pude obtener aquellas que me permitieran describir con justicia lo que delante tenía, lo que estaba pasando. Y dice, qué desgracia para un escritor y a la vez qué alivio. Él se da cuenta de que la realidad es superior al mundo de las palabras
Las cosas, tú puedes escribir un tratado de 1000 páginas sobre el amor y el odio, pero nada es comparable a sentir amor o a sentir odio. Puedes hacer un tratado de 500 páginas sobre el beso, pero nada es comparable a dar un beso. Entonces, él se va dando cuenta todo el rato de que por mucho que piensa que controla el lenguaje y la forma de expresar, la realidad es infinita ante lo que él piensa que puede expresar con palabras. Entonces hay cosas que está bien escribirlas y hay cosas que tienes que sugerirlas porque el mismo lenguaje no llega a atravesarlas, ni siquiera a rozarlas. ¿Tú qué tal crees que va a caer esto en el ámbito más literario? Cuéntanos un poco, porque es una apuesta muy arriesgada. Claro, la parte académica es muy curioso porque cuando yo estaba haciendo la novela, tenía la primera versión del manuscrito. Yo le empecé a enseñar a algunas editoriales y lo que me decían era como que era una novela, que para ser una novela era según me decían, como muy de pensar. O sea, decía, bueno, si lo diriges hacia un ensayo filosófico, lo entendemos más, pero tienes que quitar ciertas cosas, y si lo diriges hacia una novela, tiene que haber un desarrollo más temporal, unos personajes más con una historia detrás. Y le decía, no, digo, es que hay novelas que no son solo para pasar el rato, sino para pensar, para ser alguien distinto tú después de leerlas. No son solo para entretener, sino que son para molestar si quieres, o sea, para que uno se sienta, sacarlo de la zona de confort donde está. Eso fue lo primero. Después, cuando empecé ya con esto, les dije, tiene un lenguaje propio, creo que Dominique en la novela, mi protagonista, puede aportar cosas nuevas al mundo literario. Y, claro, ellos me miraban como diciendo, bueno, pero ¿y esto le va a interesar a la gente? Digamos que no ponía mucho la mano en el fuego por la gente, lo que ellos dicen la gente. Claro, yo decía, qué curioso, porque yo, que vengo del mundo también de la noche, del mundo de la producción musical, de música electrónica, del disc jockey y tal, yo te puedo decir que las reuniones más satisfactorias que he tenido en mi vida ha sido con gente que prácticamente no tiene un bagaje cultural, no tiene estudios, pero se interesan increíblemente por cualquier tema de pensamiento o filosófico, porque son seres humanos. Y no hay nada más filosófico que el ser un ser humano, que la misma palabra humano viene de humus, que es el que sabe que viene de la tierra para morir en la tierra. Entonces, yo les decía, es que inteligente no es el que sabe, inteligente es el que quiere saber. Yo repudio a la gente que piensa que tiene una idea y que esa idea muere con ellos y que sabe mucho. A mí me vale la gente que quiera cambiar de opinión, que quiera aprender, que quiera tener las ganas de saber cosas que no sabe y que los demás le enseñen. Yo soy así. Entonces, yo que soy una persona que siempre he ahondado mucho más en la pregunta, de hecho yo creo que soy muy buen preguntador, y yo creo que el libro, más que dar respuestas, plantea preguntas. Y en eso sí que me gusta mucho, el que la gente lo lea y cada uno dé una respuesta a las preguntas que Dominique va planteando de una forma distinta. Creo que eso sí lo hago bien, y creo que hay mucha más verdad en las preguntas que en las respuestas. Decía Antonín Artaud que la vida consiste en arder en preguntas. ¿De verdad? Además, muy artodiano todo el libro, ¿eh? Muy artodiano, muchísimo. Sí que es muy interesante todo esto, porque es curioso plantear para qué tipo de público va este libro. ¿Tú qué tipo de público piensas que va a llegar? Bueno, para mí, si te soy sincero, el mayor éxito que le puede pasar a esta novela es que suceda lo que yo he hecho con las novelas que a mí me han gustado, que es que un día cualquiera, un fin de semana, un grupo de amigos en una casa te sirvan unas copas y uno de ellos diga, os voy a leer un par de párrafos de un libro que me estoy leyendo a los demás y me gustaría comentarlos o que me dijerais lo que fuera. Para mí no habría mayor éxito, ni premios literarios, ni de crítica, ni de nada. Gente normal sacando el libro como un tesoro, como algo que quieren enseñar. Como en plan, bueno, pues hay 330 páginas y de esas 330 páginas a mí me han llamado la atención 3 párrafos, igual 15 líneas. Pero es que eso alguien quiere enseñarlo a los demás, leerlo, y como un descubrimiento personal suyo, porque al final es lo que es. El libro parece que es mío, pero no es mío, el libro es de la gente. El libro es mío hasta que salga.
En el momento que sale, ya no es mío. Ya no es mío. La obra es de los demás. Como las obras que yo he leído ya no son de los autores, son mías. Yo cuando hablo de Camus o de Sartre o leo algún fragmento de Bukowski, eso es ya mío. Es mi selección del texto lo que va definiendo. Igual hay trozos que ni siquiera el mismo autor sabría. Yo estoy seguro que hay gente que del libro sacará trozos como importantes para ellos que no me imagino. Porque, obviamente, yo escribo muchas cosas, pero yo le doy más importancia a unas u a otras. Y a otras son simplemente un fluir de pequeños detalles y de tal. Pero es que hay gente que, de nuevo, tiene su universo en cosas que uno no imagina. Ahí está la riqueza, ¿no? Entonces, para mí el éxito sería eso que te comento, de que lo compartiera la gente tomando unas copas. Hablábamos el otro día que esto es una novela, pero coincidíamos los dos casi con las mismas palabras en que esto es un ensayo filosófico encubierto, claramente, y que en realidad, pues eso, buscamos más, generar casi más preguntas que respuestas, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso de crear esa ficción, de crear esa novela, de crear todas esas historias en pro de todo eso que tú querías contar? O sea, es verdad que esa parte de pensamiento o de ensayo filosófico encubierto está ahí todo el tiempo, porque, como te decía, el personaje donde realmente se siente bien es en plantear esas grandes preguntas del sentido de la vida, de por qué está ahí, de por qué la muerte es necesaria. Necesaria. No lo ve como un problema, pero eso es algo que va aprendiendo durante el libro. O sea, creo que hay un aprendizaje que yo he ido teniendo en la vida y que a través de Dominique, de mi personaje, puedo ir enseñando un poco el camino que a mí me ha llevado desde pensar que uno es imprescindible para el mundo a entender que no, y a entender cómo la muerte es la gran salvadora de eso. O sea, ese es un ejemplo de lo que te pongo. Pero realmente en cada cosa que le sucede, en vez de quedarse como, digamos, en la mera anécdota de las cosas, él siempre va más allá en cada cosa. Y sobre todo una de las cosas lindas que tiene es cuánta filosofía le enseña cada uno de los personajes que pululan y que lo circuyen todo el tiempo. Desde los amores que tiene, hasta los amigos que tiene, hasta conversaciones que recuerda con su madre. Cuantísima filosofía le enseña a la gente común de la calle. Y él no lo sabía hasta que no lo recuerda y repiensa. Porque él no lo sabía, él piensa que no, que son cosas baldías, palabras al aire, pero hasta que no las vuelve a repensar y no vuelve a ser consciente de ellas, no se da cuenta de cuánta información y cuántas cosas ya le habían. Entonces, ese proceso de hacia adelante y hacia atrás simplemente es un laberinto hacia el descubrimiento propio. O sea, toda la novela simplemente son excusas que tiene él para llegar a conocerse y saber quién es él, porque él tiene una gran cuenta pendiente y es saber quién es Dominique Gautier. Y se tira todo el libro y los 10.000 millones de fractales que vendrán después con esa pregunta, porque es que nos pasa a todos, claro. Desde luego que sí. De alguna manera toda esa dimensionalidad de la obra, o sea, esto está muy claro que yo creo que no es un libro de una sola lectura. Al igual que las mejores películas las vemos muchas veces, los mejores discos ya ni te digo, la cantidad de veces que escuchamos las canciones que son importantes para nosotros o que nos gustan. Y los libros tienen una segunda lectura, una tercera, una decimoquinta. Yo creo que en este caso la dimensionalidad del Laberinto de Lirios es muy clara. Entonces yo creo que no es un libro para una sola lectura, en absoluto, y que creo que puede ganar, de hecho como los mejores vinos, con el tiempo puede ganar muchísimo. Me alegra mucho que hagas esa observación, porque creo que una de las cosas más bonitas que te pueden decir es tu libro no me lo he acabado aún habiéndolo acabado. La frase que abre el libro es ojalá Dominique me haya escrito a mí y no yo a él. Pero originariamente había otra frase que cambié, que decía: cuando termines este libro, el libro seguirá igual, pero tú ya no serás el mismo. Y es porque si el mero hecho de escribirlo a mí me ha cambiado la vida,
también me ha cambiado la vida el hecho de leer otros libros de otros autores que sigo releyendo. Y después de haber releído un libro muchas veces, como yo cambio y tengo nuevas experiencias en la vida, y obviamente un libro no es igual a los 20 años, que a los 25, que a los 30, que a los 35, que a los 40. Las letras no cambian, el libro permanece. Pero como tú has cambiado, la forma de acceder a esa realidad, a esa percepción, es completamente distinta. Entonces el haber creado una obra que no se acaba, que para empezar porque tiene 1.000.000 de recovecos que es muy difícil llegar en primeras lecturas, porque como hemos dicho tiene ese lirismo y esa especie de lenguaje de caída de que el tiempo se detiene y hay esa cámara que gira a 360 grados y tienes que estar muy atento para ver todos los detalles, que eso pasa, es imposible que eso puedas verlo de una pasada. A mí me ha llevado muchos años escribirlo, o sea, el libro se escribió en 2 años, pero las anotaciones que aparecen en ese libro son de 10, 15 años. Entonces, ¿cómo voy a pretender que alguien en una lectura entienda un 10% del libro? No. Pero tiene que ser una cosa de relación personal, más allá con el libro. O sea, yo ya salgo fuera de la película y ya es el laberinto del iris y el lector, tantas veces como ellos quieran. Lo que es la búsqueda de ese laberinto hacia adentro de uno, hasta un punto que vas descubriendo y descubriendo. Yo simplemente doy como guías, de nuevo, para decir, tú decides el camino hacia dónde quieres llegar y realmente por ahí va la cosa. Muy interesante el hecho del personaje de Dominique, es muy claro, pero me llama mucho la atención el contraste de Dominique con otros personajes del libro, además lo bien definidos que están cada uno, muy claramente. Me gusta mucho, por ejemplo, un personaje como Martín, por ejemplo, un hombre tan sabio, parco en palabras a priori, pero luego la típica persona que cuando la suelta, y que de repente suelta una frase que encierra mayor sabiduría que la de alguien que se haya leído todo lo del mundo, ¿no? Y me gusta mucho ese contraste de los personajes y cómo generan sinergias y se retroalimentan unos con los otros. Me parece muy, muy interesante. Cuéntanos tu proceso de creación de esos personajes en el libro. Es muy curioso porque gran parte de los personajes que aparecen en el libro es gente que de alguna manera u otra he ido conociendo en mi vida. Obviamente pasados a personaje de novela, pero realmente existen. O sea, existe de una manera o de otra. Es gente de la calle, es gente normal. O sea, él que es un intelectual con su carrera, escritor y que piensa que conoce, él está de copas en el bar donde suele ir, ¿no? en el Doré, y le están enseñando a cada instante un montón de cosas, toda la gente que está ahí, gente de la calle que sale a trabajar. Cuando está con Martín, que él trabaja como enterrador, él dice que le había dado una sabiduría, vamos, como si fuera el mismo Platón o Sócrates, el estar allá, porque era una persona parca en palabras, pero que, como dices, a la mínima que soltaba algo, él hacía unas verdades que él se quedaba como diciendo, Dios mío, ¿cómo es esa forma de que alguien sin estudios o sin tal? No, pero es que la vida es eso, amigo. La vida es mucho más que saber la geografía de un país o la historia de los reyes de un país. No, la vida es una cosa infinita que tú vas viviendo y te va llevando y te va sorprendiendo como los personajes tienen esa especie de inteligencia social y filosófica de la vida, porque muchas veces cuando la vida te vapulea y tienes grandes problemas y grandes losas que cargar, tienes como 3 o 4 pilares de tu vida que tienes muy claros, a base de dolor, que los has ido edificando, no nos engañemos. Nada se aprende sin esa base de la experiencia. Tú no le puedes decir a un chico, una chica de 16 años, el desamor es esto, o esta persona te va a hacer daño. No, tiene que ir, tiene que hacerle daño y tiene que saber lo que es el desamor. Entonces aprende. Solamente las cosas vividas en primera persona es cuando entran en esa especie de enjundia, en esa especie de realmente coger, ¿no? esa fuerza en uno mismo. Entonces toda la novela se la pasa que le enseñan desde la gente, el sabio como Cassius, que es el que luego está como ese asceta que está en la montaña y que realmente es un sabio, pero eso en el Doré, pues habla con prostitutas, habla con gente de la calle, y cada uno le va enseñando un montón de enseñanzas que él pensaba que no le hacían falta y tal, pero que se da cuenta de que realmente
el mundo es eso. No es solo esta pared de libros. El mundo es lo que pasa cuando sales por el dintel de la puerta hacia la calle. Entonces... A la hora de escribir, tanto la novela como tus anteriores escritos y demás, teniendo en cuenta tu faceta de músico también, teniendo en cuenta tu faceta de DJ, de persona que se dedica a la música, a la producción, a la noche, todas estas cosas, ¿cómo se unen estos dos puntos? Claro, mira, yo pensaba, efectivamente, como productor musical, yo hago música electrónica, pero he de decir que yo nunca me he considerado un músico. O sea, para mí un músico es Paco de Lucía. Para mí un músico es Hans Zimmer. ¿Es alguien que sabe coger un instrumento y tocarlo y crear un arte a partir de aquello? ¿O es alguien que sabe construir unas melodías, unas partituras, que entiende esos pentagramas? Que yo sé hacer música electrónica, sé hacer sonidos, sé hacer cosas que tienen ritmo, sé hacer melodías, pero yo no soy músico. O sea, yo, digamos, no me considero, vamos, años luz. Sin embargo, con el lenguaje no me pasa esa especie de distancia con el arte. Yo sé el lenguaje, como todos, desde los 2-3 añitos empezamos a saber. O sea, el lenguaje es, de alguna manera, la argamasa con la que construimos el mundo. Wittgenstein decía, los límites de nuestro mundo son los límites de nuestro lenguaje. Por eso el niño pequeño no tiene casi memoria, porque todo es eso, quiero eso, todo es eso. Conforme empiezas a meterlo en categorías semánticas, empiezas a redescubrir el mundo, ya empezará a cubicar, y eso es lo que te permite tener un acceso a una memoria de lo que es el mundo. Entonces, de alguna manera, yo no me siento ajeno con el lenguaje. No hay palabras que se me escondan. Entiendo muy bien el pentagrama del lenguaje. Cómo unir los sustantivos, los adjetivos, los adverbios, las preposiciones. No se me esconde nada. No es como cuando yo escucho algo y no sé si esto es en qué escala, qué nota es. Eso se me esconde, porque no soy músico, aunque haga música. Con el lenguaje no me pasa. No hay palabras que se me escondan, no hay formas de cosas que yo escuche que no sepa cómo reconstruir o cómo modificar o cómo hacer algo más sencillo, o sintetizarlo o agrandarlo si quiero maximizar algo. Con el lenguaje diría que no es algo que sea ajeno a mí. Diría que sí que todos somos seres hechos de palabras y algunos, de alguna manera, no solo las podemos escuchar, sino que las podemos, además, generar, escribir. Creo que en eso soy afortunado porque es un lenguaje donde me siento muy cómodo, o sea, con la escritura, y donde sí creo que tengo una cosa que es la capacidad de síntesis y sobre todo cierta belleza a la hora de expresar cosas. Creo que hay cosas muy bonitas que es fácil expresarlas con belleza, pero creo que hay cosas no tan bonitas que si eres capaz de expresarlas con belleza, amigo, ahí es donde está lo interesante del asunto. Volviendo un poquito a la novela, Dominique tiene una afición a caminar por cementerios y a relacionarse de alguna manera con ese concepto de la muerte, del por qué estamos aquí, qué sentido tiene todo. Me resulta un tema interesante que nos puedes desarrollar. Es que, claro, él comienza además, Martín como era enterrador, va a buscarlo al cementerio. Dominique tiene una obsesión brutal con la muerte. Es algo que le obsesiona hasta un punto que él va por el cementerio leyendo los epitafios. Y tiene una colección de epitafios, que él en el libro nombra algunos, tal vez en próximas novelas nombre más. Pero hay uno que le llama mucho la atención, que dice: yo una vez fui lo que tú eres, y tú serás lo que yo soy. Entonces él se da cuenta de que es verdad, ese hombre que está enterrado ahí, un día estuvo donde él estaba paseando, y que un día, pues él estará donde está él, y habrá otra persona que no será él, no será Dominique, paseando y leyendo también ese epitafio. Entonces, de alguna manera, él piensa que bueno, la muerte es como la que sesga la vida, la que le deja de ser lo que él es, y poco a poco él va entendiendo en la novela que no, que la muerte es la gran liberadora. Hay un cuento de Borges que nombra que amenazan al personaje no con la muerte, sino con la vida eterna.
Y le dice, ¿de qué otra manera le podían amenazar si no? Y dices, ¿cómo que amenazarle con la vida? Porque le obligan a vivir eternamente, mientras a la gente que quiere no le dan ese don. Con lo cual está obligado a ver morir a todas las personas que quiere y que querrá durante todo el resto de la eternidad. Ese es el castigo. El castigo es no contar con la muerte como una aliada liberadora que te saca de aquí para no seguir teniendo esas penas eternamente. Por muy mal que tengas la vida, sabes que es un tiempo limitado y es lo único que a veces nos hace seguir viviendo, sabiendo que ese castigo que tenemos es temporal. Entonces, ahí lo cuenta, ¿no? Y cómo poco a poco él va virando, y hay un punto en el que dice que él quiere ser, ¿no? como eterno, quiere, de hecho él imagina su muerte en los sueños, luego comentaremos algo más de los sueños, y dice, soñé que me moría, y él se extraña de que, dice, y el mar no se secó, las estrellas no dejaron de lucir, no vino un manto de lava y arrasó toda la tierra que me rodeaba, el mundo seguía igual, indiferente ante mi vida y mi muerte. Y eso él va entendiendo poco a poco, que él no es más que un grano de arena más, un vilano más de un diente de león que va al aire, pero que esa especie de ser pequeño es también lo esencial y lo especial. De hecho, tiene una conversación con su madre que le dice, hijo mío, para que tú estuvieras aquí, yo tuve que arrancar a la tierra un trozo de arcilla y darle forma en mi vientre. Y él, que empieza a entender eso, dice, igual, cuando yo muera, a lo máximo que puedo aspirar es a devolver a la tierra ese trozo de arcilla que mi madre usó para crearme, lleno de gratitud y de recuerdos. Entonces hace las paces consigo y con esa especie de deseo de inmanencia continuado, ¿no? Es un proceso que tiene. Muy interesante el tema de la muerte, es como los grandes temas de la humanidad. Tenemos la muerte, tenemos por ejemplo el amor. Claro que hay una relación muy interesante de Dominique con el tema del amor, de que voy, que vengo, de que sí que quiero, de huida. Cuéntanos un poco de la relación de Dominique con el amor. Pues es que él huye de todo lo que cree que puede de alguna manera condicionarle o controlarle. Y él sabe que el amor es una cosa seria. Entonces él tiene miedo de enamorarse, tiene miedo a dar el 100% en eso, en dejarse. Entonces él le gusta el apasionamiento. Y de hecho hay un momento en la novela, está hablando con Niobe y le dice ella, pues eso, ¿no? Como que cree que le quiere, le dice. Y le dice él, yo no quiero que me quieras, yo quiero que estés enamorada de mí. Y le dice ella, ¿qué diferencia hay? Dice, el amor es un barco que el cariño mete en una botella. Entonces él lo que quiere es el apasionamiento, la cosa, digamos, más visceral, más pasional, más emotiva, de éxtasis continuado, que eso obviamente no se puede mantener en el tiempo porque te va a abrasar. Pero él se niega a dar, digamos, a ceder a que eso tiene que pasar. Él, si no, irá a otra relación, hará no sé qué, pero él quiere estar en ese apasionamiento. Y entonces él dice, hay un momento que lo pasa mal porque se da cuenta y dice, el amor es como ese cuchillo que se clava en las entrañas, que está ahí, apretando, dentro, pero es cuando se quita, cuando nos desangramos y se va la vida. Es decir, no es el amor en tal, sino cuando te despides de él, esa herida que queda por donde uno ya pierde, ¿no? Entonces, él sabe que esa cosa de sentirte lacerado con el cuchillo del amor no le importa, pero sabe que es en el momento en el que el querer entra o que se amanchan las cosas y eso se retira, donde sabe que él no va a poder mantener esa especie de apasionamiento continuado. Y él lo pasa muy mal porque quiere eso, ¿no? Como de película todo el tiempo, y es una cosa que dice, bueno, pero es que la vida no siempre se puede tener eso todo el tiempo, y él rehúsa a creerlo y lucha todo el tiempo y pierde relaciones continuadas por ello, ¿no? Entonces eso es para darle un poco vuelta, ¿no? A cómo es cada uno. Sí, está como constantemente esta ensoñación del amor, absolutamente. Pues, hablando de ensoñaciones, los sueños del libro que van apareciendo cada X, cuéntanos un poco, bueno, es muy interesante el simbolismo que tienen,
total y absoluto y rotundo. Y de alguna manera, ¿cómo modulan aquí la trama de las es que esto sí que es una cosa también muy personal, en cuanto que Dominique, cuando entra en el mundo de los sueños, curiosamente el libro se divide en capítulos, y entre los capítulos hay sueños. O sea, está capítulo 1, y entre el capítulo 1 y el capítulo 2, pues tienes sueño 1, luego sueño 2, y a veces 2 sueños seguidos. Y los he querido poner como metacapítulos dentro de unos y otros, porque para mí tienen una entidad propia. Los sueños son muy importantes, y los que él cuenta son realmente parte esencial de la novela. Es un personaje que, obviamente, como yo, siempre hay gente que tenemos muy mal despertar de alguna manera. Nos despertamos, aunque no seamos personas realmente negativas o realmente, no sé, que odiemos el mundo, creo que tenemos un rato cuando nos despertamos que es muy delicado. Él dice, los malos pensamientos se aplastaban mi cabeza como la uva en el lagar, ¿no? Como esa prensa que va girando la uva para sacarle el jugo. Y él se siente así, que los sueños por la noche se levanta como mohino, como una cerrazón de nubes alrededor. Y poco a poco él se va dando cuenta de que, bueno, dice, ¿y si estas legañas, se nota las legañas y dice, ¿y si fueran sueños cristalizados que no han podido, se han sedimentado? O sea, él todo lo que le va pasando lo tiene muy mal arranque, digamos, ¿no? De hecho, llega un punto en el que se despierta y dice, en esos pensamientos lúgubres que tiene, dice, recuerda una frase de Huxley que decía, ¿y si este mundo fuera el infierno de otro mundo? Es decir, aquí te dicen siempre el infierno, irás al infierno, el cielo. Y él dice, ¿y si esto ya es el infierno de otro mundo donde me porté mal y me mandaron? Ojo, y ese pensamiento negativo que tiene, que luego va luchando contra él, y va de alguna manera adorando al mundo y a las cosas pequeñas y tiene ese reencontrarse, lo pasa mal, porque él es una persona que tiene unos despertares muy malos, muy negativos, sobre todo porque tiene unos diálogos con su consciencia, que es como la consciencia, él no es como si fuera él mismo, él descubre que es como otro ser, un ser que vive con él y que es como un escorpión que vive en su cabeza y que cuando quiere lo aguijonea con malos pensamientos, con malas sensaciones, con cosas negativas, con un día que iba bien, pero aparece esa consciencia como el escorpión que le clava el aguijón y le da un pensamiento negativo. Y él está luchando todo el rato con ese querer ser mejor y mejor persona y adorar el mundo, y a la vez esa especie de sueños barrocos, goyescos, oscuros, y esa especie de consciencia que como un araclán, como un escorpión le va lacerando día a día. Y hablando de la conciencia, que comentabas ahora, son muy interesantes los diálogos de Dominique con su conciencia. Sí, o sea, hay un momento muy importante en la novela cuando él llega a ver a su conciencia, llega a tenerla delante. No se dice en qué estado es, uno se lo puede imaginar, de un estado de conciencia alterado. No se sabe, pero en el libro se empieza a dibujar por qué, y quien sabe verlo o quien quiera verlo sabrá por qué. Pero hay un momento en el que ella aparece, y esa parte, hay partes en la novela que uno dice, esto será verdad, y son mentira, y hay otros que parecen, qué imaginación tiene, y son verdad. Y esto viene de una experiencia mía real. En cuanto que la aparición de la consciencia como una especie de entidad vibratoria que, bueno, pues aparece alrededor tuyo y te habla. Obviamente es en estados de conciencia alterado, en mi caso fue a través de la toma de LSD, pero me llegó un punto digamos, de realidad donde yo tuve una conversación con la consciencia que luego he transmitido a Dominique y al libro. Y ese diálogo con la consciencia, lo primero que le pregunta Dominique es, ¿quién eres? Y ella le dice, ¿yo soy yo o yo soy tú? Es decir, y entonces él mira y le dice, él se extraña de que tenga como una entidad propia, de que sea algo ajeno a él, pese a que ella dice que es él mismo. Entonces, poco a poco, en esa conversación que tiene, que es muy interesante con ella,
él se da cuenta de que la consciencia es un ser que habita dentro de nosotros, pero que no somos nosotros. Prueba de ello es que yo cuando quiero levanto la mano, o cojo el mechero, hago una acción, pero la consciencia es un ser que va por libre. Intentar atar a la consciencia es desatarla. Intentar decir no voy a pensar en algo es pensarlo. Tiene una vida propia. El éxito de la paz mental es entender que hay que vivir con los aguijonazos de ese escorpión. Simplemente saber que él está ahí en su jaula, no puede salir. Y te va a aguijonear, te va a hacer daño. Pero es que no eres tú el culpable de las cosas que piensas. Hay un ser que habita dentro de ti que tú no puedes controlar. Le puedes decir que eres tú malos pensamientos o una parte tuya de la memoria, lo que quieras, pero en realidad tiene una vida propia para todo, para lo mejor y para lo peor. Para lo peor porque te puede traer un recuerdo malo y amargarte toda tu vida con él, y para lo mejor porque te puede traer recuerdos buenos y momentos sensacionales en determinados momentos de la vida. No la controlamos más allá de lo que ella quiere. Y eso es una experiencia que yo la puedo contar porque la he vivido. No creo que eso lo pueda extrapolar a otras personas, ni que otras personas haciendo lo que yo he hecho lleguen a ella o a esa conclusión. Pero desde luego, por mucho que yo se lo cuente, si no lo viven, lo van a ver como una historieta. Bueno, a mí me ha servido, a mí me cambió la vida. En el libro lo intento contar. Es difícil, pero ahí queda. Hay una frase que tengo además aquí subrayada en el libro, un poco a colación de todo esto, ¿no? Hay un momento, la frase es: mientras buscaba a tientas las gafas de sol, me di cuenta de que la luz, aunque no pesa, es capaz de aplastarnos. El sol del mediodía quema los colores y solo al atardecer se le devuelven al mundo los tonos que le corresponden. Esta frase me llamó la atención, la subrayé, estuve pensando en ella, como de alguna manera con esta cosa del aceptar cierto grado de sombra. El aceptar es muy junguiano esto, pero aceptar cierto grado de sombra en la realidad, de alguna manera no buscar la luz, porque eso es ilógico. Aceptar que en el momento en el que hay la suficiente cantidad de sombra podemos tener la perspectiva correcta de las cosas. Un poco aceptar que somos verano, pero también se nos caen las hojas en otoño y también cada cierto tiempo morimos y somos invierno. Todos hibernamos hasta que volvemos a renacer, ¿no? Es como este ciclo constante de sombra. Y para esto me parece muy interesante esta obra, por esa dualidad entre lo que dices, ¿no? De tener siempre ese escorpión que va a existir siempre dentro de nosotros, de cada uno de los humanos. Todos tenemos nuestro pequeño escorpión, aunque lo veamos más o menos, pero ser conscientes. Yo creo que en el momento en el que asumimos eso, pues nos cambia la vida, claramente. Yo puedo decir lo mismo, en realidad, y me parece muy interesante y hasta sanador por parte de la trama. ¿Hay algo más que nos quieras comentar de todo esto? Porque parece interesantísimo. No, a ver, eso que comentas me parece súper interesante, el hecho de ese fragmento, ¿no? De lo de los colores, porque él se da cuenta de que aunque parece que cuando la luz del mediodía en un día soleado le da un montón de colores brillantes, esmeraldas y rubíes, y él se da cuenta de que no, de que la belleza está en el gradiente. Y el gradiente solo se consigue con las luces bajitas, ¿no? Él dice, no el azul topacio del cielo, sino el moradito de la endrina. Él va comparando con cosas pequeñas, con cosas... Y él se da cuenta de que es totalmente la antítesis, ¿no? Del mundo de los anuncios, del mundo de la tele, del mundo del brillo, del foco, del glossy. No, las cosas solo se viven por comparación. Entonces, la gama, como te digo, ¿no? De colores que, por ejemplo, saca cuando el sol se esconde, y en ese atardecer, en esa revolada última, en ese rosicler, empiezan a aparecer 100 tonalidades de rojo. Entonces dices, Dios mío, esto es el color, esto es la realidad, que yo no era capaz de acceder porque había demasiado ruido, en este caso lumínico. Pero con los sonidos pasa lo mismo. Con el pasaje que comentábamos de Milena y Dominique, pueden escuchar esos pequeños ruidos lindos, porque el mundo está en silencio y ese ruido llena todo el espectro de su cerebro, que está destinado a escuchar
sonidos. Digamos que hay tantos mundos sucediendo a la vez y solamente podemos acceder a alguno de ellos cuando estamos ya en cierta soledad o tranquilidad o momentos de comunión con uno mismo y con el entorno. O lo mismo estar con una persona, no es lo mismo acariciar a alguien pues, dentro de por la calle o tal, que ya cuando estás en casa solo con esa persona. Creo que el tiempo se detiene, creo que todos los sentidos se ponen mirando hacia eso y creo que la sensación de percepción y de disfrute es infinita si sabes ver las cosas, pero es muy difícil saber ver las cosas, saber mirar, ¿no? O sea, que no solamente los ojos resbalen, sino es caerte en las cosas, estar en las cosas, ser parte de ellas. Al inicio del libro dedicas el libro a Antonio Escotado. Esto parece que tiene una alta carga. Cuéntanos cuánta carga tiene. Claro, Antonio Escotado, yo siempre lo he definido como mi padre espiritual, el filósofo, el que tanto me ha enseñado primero con los libros que yo leía, las entrevistas que yo veía, y luego tuve la suerte de ser amigo suyo los últimos años de vida. Iba mucho a verle a Madrid, iba mucho a verle a Ibiza cuando hizo el retiro para morir. Fuimos grandes amigos. O sea, lo recuerdo no como... Él empezó siendo mi maestro, pero terminó siendo mi amigo. O sea, no solo porque lo fuera el mío, sino porque él me consideraba así. Nos unió la parte intelectual, la parte del estudio. Siempre decía que éramos dos personas, por supuesto sin compararme con él, ¿eh? Estamos hablando que para mí es de las pocas personas que yo siempre me he sentido a años luz. Aunque fuéramos amigos y hablando con él, nunca me he sentido una cercanía intelectual de él que yo pueda tener con otros pensadores u otras personas que valoro, pero no, lo de Antonio era otra liga, era de otro planeta realmente. Pero eso es lo que a mí me hacía ser mejor, el estar con alguien que era mucho mejor que yo y que él siempre, yo pensaba que sabía estudiar, que tenía amor por las cosas, hasta que lo conocí a él y dije, no, esto es estudiar, esto es saber. La diferencia entre saber y querer saber es dedicarle, no sé, 10 horas a algo o 1000 horas a algo. Esa es la diferencia. Y con él no había dobles tintas. O ibas a fondo o no le hablaras de un tema. También era una persona que cambiaba mucho de opinión si tú le sabías argumentar, cosa que me parece el mayor punto de sabiduría que existe en este universo, que es cambiar de opinión alegremente. Decía, qué maravilla, David, me has alumbrado. Esto antes no lo sabía y ahora sí. O estaba equivocado. Dios mío, ¿qué maestro puede decirle eso a un chaval que se acerca y le enseña 4 cosas que... No, Antonio era excepcional en muchos ámbitos y uno de ellos era que era capaz de alumbrarse de cosas que los demás le enseñaban, aun siendo un sabio de la talla de Aristóteles, Platón o Sócrates. Qué maravilla. Qué maravilla, corazón. También te quería preguntar, ¿cómo es esto de no publicar con una editorial ya hecha a nivel nacional, con su prensa, sus cosas y demás, como esto de publicar con Letras del Caos? Cuéntanos. Pues mira, esto es muy curioso porque yo en principio no quería liar tanto el asunto como para tener que crear una editorial junto con otros amigos escritores. No quería. Yo quería editarlo en una editorial que estuviera bien, que tuviera una distribución buena. Y me pasaron las dos cosas clave que me hicieron tener que embarcarme en este proyecto de Letras del Caos. La primera fue que las editoriales grandes que leyeron el libro me dieron feedback, me dijeron, no, está muy bien escrito. Lo único que es una novela y es mucho de pensar, me decían. Las novelas no son tanto de pensar, o lo pasas más a ensayo, y yo le decía, no, pero es que es una novela de pensar. Entonces me decían, sí, pero pensamos que el público, pese a que está muy bien escrito, básicamente pensamos que el número de personas que alegremente van a comprar este libro, es decir, no es un libro para entretenerte,
No es un libro para decir leo 20 páginas antes de irme a dormir y duermo. No, seguramente es un libro donde lees 20 páginas y tienes un insomnio grande por pensar en las cosas que has leído. Y eso fue un freno para sacarlo en grandes editoriales. Las editoriales medianas que aceptaron que les parecía interesante no tenían la distribución en Latinoamérica. Y eso a mí me parecía un insulto, porque claro, el hecho de pensar que el mercado de libros escritos en castellano, en español, es España, es ridículo, puesto que donde más se habla español es en Latinoamérica. Entonces yo me rebelé ante eso y dije, no, de ninguna manera voy a sacarle una editorial que no tenga una distribución fuerte en Latinoamérica. Y entonces, hablando con los amigos escritores, dijimos, hagamos una donde no haya censura, donde los libros no dependan de las modas actuales, donde no haya una autocensura y donde no haya una especie de mínima moral que tiene este buenismo de la sociedad actual, de molesto a este, molesto al otro, que sea todo muy, muy suavito. No. Que la gente se exprese libremente. Y ahí nace Letras del Caos. Y directamente es una editorial que con este primer libro da la mano al mundo, pero que ya sale con una distribución, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, en Uruguay, en Perú. Digamos que va a lo grande en ese aspecto. Para mí era la clave, el dar algo que fuera el texto original, que no hubiera una censura y que llegara tanto al mercado español como al mercado latinoamericano. Y ahí nacemos con Letras del Caos. Qué bueno. Qué bueno. Es una pregunta que me surgía a la vez que otra. Una gran pregunta. ¿Cuánto de David hay en Dominique? ¿Cuánto de Dominique hay en David? Pues fíjate que como te decía antes, inicialmente el libro tenía una frase de entrada que cambié por la que aparece ahora, que dice, ojalá Dominique me haya escrito a mí y no yo a él. Y está firmada por mí la frase. Hay un punto en el que el libro tiene esa naturaleza fractal, el fractal como una generación de formas que se generan una y otra vez, y cuanto más zoom haces de ella se vuelve a definir la misma imagen con variaciones, ¿no? Esa especie de calidoscopio, fractal, espiral. Y realmente, obviamente Dominique Gautier y David Gascon tienen mucho que ver. Y hay un punto en el que, ¿y si en vez de estar escribiéndole yo, él me está escribiendo? ¿Y si esta conversación es parte de su libro? ¿Por qué no? ¿Dónde acaba el personaje y dónde empieza la novela y dónde está la novela? Al igual que Huxley decía, ¿y si este mundo no es sino el infierno de otro mundo? ¿Y si este mundo no es sino la novela o el cuento o la escritura de otro que me está escribiendo a mí y yo pienso que le escribo a él y nos enlazamos en un fractal? Al final, obviamente, esto son cosas de pensamiento y literarias y tal, pero ese juego, esa tensión permanece todo el libro y quería que arrancara con eso porque ni aun yo mismo ahora soy realmente consciente de si yo lo estoy escribiendo a él o si él ahora mismo nos está escribiendo a nosotros. Muy interesante. Que además es un tema de lo que quieras contar, cómo lo quieras contar, desde dónde, es apasionante. Mucho como Kandinsky, ¿no? Que hablaba mucho de la forma y el fondo. Exacto. De encontrar la forma exacta para el fondo que tú quieres sacar de alguna manera, de dentro a fuera, es en un ciclo constante. ¿Estás contento con la forma que le has dado a este fondo que querías contar? Mucho. Creo que es lo mejor que he hecho en mi vida. Y lo sé como se saben las cosas que uno sabe, sin ser capaz de expresarlas. Yo cuando terminé el libro, lo entregué a mis padres, que fueron las dos primeras personas que lo leyeron. Yo me acuerdo de camino a casa, era como si andara espiritado, como si yo fuera un alma. Había perdido el peso del cuerpo, el peso... Porque sabía que si yo en el trayecto a casa tenía un accidente y moría, lo que fuera, sabía que el libro ya estaba fuera de mí. Y yo me sentía de alguna manera... Yo creo que en el mundo uno puede... Las formas de inmanencia en el mundo pueden ser, por ejemplo, a través de tus hijos, si los tienes, que es una forma muy linda de dejar un legado. Pero hay personas que hemos elegido no tenerlos y nuestras obras, un libro, una canción, un poema, un cuadro, es nuestro legado.
Entonces, cuando uno se siente que ha dejado algo en el mundo que no es él, pero que es parte de él o que lo simboliza, yo creo que la vida ya la ves de otra manera. O sea, pierdes un poco de miedo a la muerte ya. Un poco más, le vas. Yo sé que, y de hecho en la novela aparece un momento en el que está Dominique y llega en uno de los sueños la parca. Llega la de la mano huesuda y le pone la mano aquí y él no tiene miedo. Ve las serpientes corretear, solamente le pone la mano y le dice vámonos. Porque vive al día, no tiene cuentas pendientes. Es muy difícil vivir sin cuentas pendientes. Sin decirle a mamá esa vez que la querías y no se lo dijiste, sin pedirle perdón a ese amigo por esa discusión estúpida. Vivir teniendo las cuentas hechas es muy necesario para vivir bien y morir bien, pero no te das cuenta hasta que vives y pasas muchas cosas y dices, Dios mío, si yo me fuera, ¿le diría vámonos a la muerte? ¿O le diría dame 5 minutos que tengo que decir 3 cosas? No. Yo creo que eso ha ayudado bastante a la novela. Y de cara a todo esto que me cuentas, ¿hay alguna cosa que tengas ahora mismo pensada como siguiente proyecto, como siguiente cosa? De momento lo dejamos reposar y ya veremos cómo surge el siguiente. Realmente, obviamente, esta trama de Dominique Gautier, quien lea el libro puede pensar que hay un final en el libro dibujado, como cerrado, pero es todo lo contrario. Un final muy abierto, o sea, yo podría seguir con la saga de Dominique tranquilamente, porque está pensada para eso. Sí que es verdad que ahora estoy en un proceso de... Te quedas vacío. Después de un trabajo mastodóntico como este, uno se queda completamente vacío. Vacío, pero a bien, de decir, vale, ahora necesito volver a recargar de experiencias, volver a seguir pensando, porque durante 10-15 años yo anoté muchas cosas, pensé, viví muchas cosas. Durante 2 años, parte de la pandemia, también estuve escribiéndolo. 1 año más de correcciones y ahora sale. Pero en estos últimos años el libro ha sido... O sea, he dejado esa parte de pensamiento, de tal. Digamos que para que un proyecto sea redondo tienes que dedicarle. No puedes estar en las nubes y a la vez creando la casa abajo. Puedes hacer una cosa y luego la otra. Tal vez haya gente que pueda hacerlo a la vez, en mi caso no. Entonces ahora lo que me queda es, una vez salga, volver a reconectar y volver a coger la vida como siempre lo he hecho para que me vuelva a dar esa forma de vivirla, de pensamiento y de tener experiencias para seguir, ya sea con la saga de Dominique o con el siguiente libro, Para Letras del Caos, que ya tenemos alguna idea de por dónde puede ir. Bueno, yo creo que para terminar ya esta charla, está la pregunta imprescindible. ¿El iris que aparece en la portada es el tuyo o no es el tuyo? Sí, es mi ojo, sí es mi ojo. Es curioso porque los ojos en cada momento del año tornan un color un poco distinto, ¿no? Bueno, yo nací en abril y realmente para los meses de la primavera, abril, mayo, junio, yo veo que mis ojos, por ejemplo, son más claritos. Son marrones, pero tienen tonalidades verdes. En esos meses como que salen muy a flote. Y justo coincidió que me fui a hacer la foto a un fotógrafo profesional que está en Barcelona, que se dedica a hacer fotografías del iris de las personas. Y le dije, pues normalmente la gente se los pone en la sala de estar o los regala tal, y le dije, no, esto es para la portada de un libro, tal. Y realmente cuando yo vi mi ojo, Dios mío, dije, al final no es una cosa que tú hagas, que nadie vende o nadie se enamora solamente por el iris de una persona de otra. Pero, porque para empezar, para ver ese detalle del ojo, tienes que verlo aquí. Aquí, no vale, porque de lejos dices, hay ojos verdes, ojos marrones, ojos grises, qué bonitos, pero todos los ojos, vistos de cerca, son una obra de arte. Todos. Aunque uno diga, no, yo tengo el ojo muy oscuro, muy tal, no, de verdad. Pero sí que es verdad que hay momentos del año, hay momentos donde también el ánimo los cambia, también abre la luz, la forma que entra. Entonces sí, era... Yo cuando vi fíjate que yo había escrito la novela y no había visto
O sea, él hablaba del laberinto del iris, yo me lo había visto en el espejo, pero hasta que no me lo vi así en grande en la pantalla dije, Dios mío, es verdad. Realmente los recovecos del iris son infinitos. Y el mío me gustaba, pero cuando yo empecé a ver ya otros, de otras personas y tal, dije, Dios mío, aún estás más rato porque son algo ajeno a ti. Y es muy lindo. O sea, es lo que te decía antes de encontrar el infinito en un punto. O sea, el infinito, en vez de buscarlo en los últimos confines del cosmos, salir de la galaxia, es mirar a alguien de cerca y poder estar rato y rato mirando a esa persona y mirando a ese ojo, y al final es un reflejo del alma, ¿no? Dice, en el libro dicen que si miras con detenimiento los ojos de una persona, el iris, puedes ver el alma a través de los filamentos. Tal vez fuera cierto. O sea que, bueno, pues de alguna manera yo creo que tal vez sí se pueda ver más allá de lo físico. Pues muchas gracias, David. Nada, a ti.